Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Últimamente nos estamos dando cuenta que no necesariamente un proyecto con muchísimo dinero y 1000 personas trabajando es sinónimo de éxito. Tenemos ejemplos como el cuádruple A de Ubisoft, Skull and Bones, o el Suicide Squad, o aquel Immortals of Aveum que costó un montón de pasta y ya nadie se acuerda de él. Títulos con gran presupuesto que fueron auténticos fracasos. Mientras que cada vez estamos más abiertos a jugar esos AA que suelen sorprendernos. Podemos hablar de Vanishers, Robocop o más recientemente un posible GOTY llamado Expedition 33. Estos juegos tienen un menor presupuesto y un equipo mucho más pequeño. Son estudios más libres que trabajan sin tanta presión y lo que quieren es sacar algo más personal y arriesgado. Expedition 33, por ejemplo, fue realizado por extrabajadores de Ubisoft que ya estaban hartos de hacer siempre lo mismo y consiguieron sacar un juego que nos sorprendió a todos. Sobre todo porque nos dimos cuenta del cariño que habían puesto en el trabajo. Ahora nos llega otro de esos títulos que llama la atención por mostrarnos ese sentimiento y cariño. Pues hablo de Ericsson The Stolen Dream. Yo he jugado a la demo y creo que ya tengo una idea bastante clara de lo que este título nos quiere ofrecer. ¿Será un tapado de 2025 o será uno de esos títulos que nos vuelva a tocar el corazoncito? Ericsson, ¿merecerá la pena? Lo primero que te das cuenta nada más empezar el juego es lo bien que se ve. Estamos ante un título en el que jugaremos en vista isométrica y toda la ciudad se ve espectacular. Aunque son sus cinemáticas las que te van a sorprender de verdad. La iluminación, las animaciones, los gestos, las miradas de los personajes, todo tiene una factura muy notable y da gusto seguir su historia. Y es que en este Ericsson tiene mucha importancia su narrativa. Estamos en una ciudad ficticia en plena revolución industrial que recuerda esos primeros años del siglo XX en Inglaterra, aunque aquí hablan más bien de una ciudad escandinava. Tal y como ocurrió en esa época real, la gente malvive, con sueldos precarios, división de clases, accidentes laborales terribles y unos políticos que se lucran del sudor y la sangre del pueblo, pero que nunca llegan a hacer nada para arreglar lo que está ocurriendo. Si esto no fuera suficiente, en la ciudad aparece una enfermedad muy mortífera, una plaga que mata a la mayoría de los que la contraen, pero que nuestra protagonista consiguió vencerla. El juego comienza así. Hannah despierta recuperada de esta enfermedad después de muchos días entre la vida y la muerte. A su lado está su hermano que la ha estado cuidando sin descanso. Herman, que así se llama su hermano, se va a trabajar y unas horas más tarde llega la policía buscándolo. Nuestra amiga decide no ir a comisaría y escapa. Necesita encontrar a su hermano y saber qué le ha podido ocurrir y por qué le están buscando. El problema es que ahora también la buscan a ella, por lo que tendrá que tener mucho cuidado para poder no ser vista. Y ahí entramos en el otro punto importante de este juego, el sigilo. No tenemos un protagonista que pueda defenderse a base de armas de fuego, o espadas, o arcos. Aquí tenemos a una chica muy joven que lo que tendrá que hacer sobre todo es escabullirse. Si es verdad que pronto nos darán una cerbatana con la que podremos dormir a los guardias, y no sabemos si más adelante en el juego podremos disponer de alguna herramienta más. Bueno, eso ya lo veremos. El sigilo en Ericsson es táctico. Pero no complicado, no es un juego en el que tendrás que pensar demasiado en la estrategia. Lo que quiere es que sea mucho más ágil que otros títulos del género y puedas seguir la historia sin problemas. No estaremos solos, nos ayudarán otros coprotagonistas, cada uno con sus habilidades y su forma de juego. Por ejemplo, tenemos a Sebastian, un tipo duro enfocado más en la fuerza. O a Alba, que es más rápida, a la que podremos ordenar que tire una piedra, por ejemplo, para distraer a los guardias. Está muy bien el hecho que podamos cambiar de personajes con solo darle a un botón y disfrutar del estilo de juego de cada uno. Tendremos que tener mucho cuidado con lo que encontremos por el entorno. Y el sonido. Cuidado con andar por zonas metálicas, estas hacen mucho ruido al pisarlas y te pillan seguro.
Que el juego no sea un Shadow Tactics riguroso no significa que sea coser y cantar. Cualquier movimiento en falso te pillan y tienes que volver a intentarlo. Dispara tu cerbatana, mira bien el entorno, maneja con cuidado a tu equipo, distrae al enemigo y utiliza las habilidades de cada uno de los personajes. De eso trata Ericsson, de tener paciencia, escapar y seguir con su historia que seguro conseguirá engancharnos. También tendremos la opción de no ir directamente por el camino recto. Vamos a encontrarnos con rutas alternativas y nos podremos meter en lugares donde podremos encontrar cosas interesantes que nos ayudarán a conocer mejor la ciudad y lo que está ocurriendo en ella, como pudieran ser unos póster o cartas y documentos. También el juego nos pondrá a prueba con algunos puzzles, algunos de ellos se te puede resistir, pero no creo que su dificultad nos impida seguir demasiado el avance de la trama. El estudio sueco Rivet End Games está formado por tan solo 17 personas, aunque son gente veterana. Algunos ya han trabajado en proyectos tan importantes como Mirror's Edge o Little Nightmares, por lo que ya tenemos claro que no son novatos en este mundo de los videojuegos y saben muy bien lo que puede funcionar, sobre todo en lo narrativo. Bueno, pues yo, después de haber jugado a la demo, debo decir que me he quedado con las ganas de seguir jugándolo. Me apetece saber más de su historia y de lo que pueda seguir ofreciendo en lo jugable. Un título que a veces te puede recordar a Plague Tale, que tiene un toque steampunk que tanto gusta últimamente y que se ve chulísimo. El juego sale el 15 de julio en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Ahora mismo tenéis una demo en Steam y en la Store de Big Games, por lo que parece ser que solo está para PC. No sé si en unos días se podrá jugar esta demo en consolas, no hay noticias sobre ello. Lo que sí es importante es que podremos seguir el juego una vez comprado desde donde dejamos la demo. Eso siempre es interesante. Ya solo me queda recordaros lo importante que son vuestros me gustas para el canal y para motivarme a seguir con vosotros. Hasta el próximo vídeo, gamers.